¿Y por qué lo llama un abogado de mi papá? Porque uno le decía así al señor Uribe, que era el papá de nosotros, ¿De quiénes? de la autodefensa, doctora. Es que Aquí, él fue nuestro referente. Uy, sopas, ¿serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. Ay, Matarife, cada vez más hundido. Oiga, y aún así dicen que van ganando el juicio, ¿no? Ay. Bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy martes 8 de abril del 2025 se están cumpliendo 975 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Nos vamos acercando ya a los primeros 1000 días en la historia de Colombia de un gobierno progresista. ¿Qué tal las imágenes con las que quisimos comenzar este video, no? Momentos inolvidables, digámoslo así, momentos que para el Matarife, ayer se tuvo que retorcer. Hablaban de pruebas, de que no estaban mostrando pruebas en el juicio, pues ayer se las mostraron en toda su carita. Estaremos pendientes del contrainterrogatorio que va a ser la defensa del Matarife. Pero no es lo único que traigo el día de hoy para comenzar nuestro video, como parte de esas intros que a veces trato de llevar a cabo y de traer aquí para todos ustedes. A veces me sale bien, a veces pues no sale como tan bien, ¿no? Esa imagen, la primera imagen. Segunda imagen, hemos estado preguntándonos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la consulta popular? ¿Va a aprobar el Congreso ese llamado a consulta popular? ¿Qué va a pasar? También tenemos que tener en cuenta la mini reforma, ¿no?, que ha presentado el Partido Liberal. Descarados, cínicos, sinvergüenzas. Pues resulta que Efraín Cepeda ayer dio pistas y dijo que iban a apoyar la mini reforma laboral, esa que presentó el Partido Liberal, y que entonces ya no sería necesaria la consulta popular. Porque ya lo presentamos una vez y creo que podemos reunir un consenso en esa iniciativa que es como la almendra de lo que hemos podido aprobar y que tenía el Partido Conservador, de manera que en eso yo creo que podemos actuar muy rápidamente. ¿Pero presidente, de aprobarse ya no se necesitaría la consulta del gobierno? Yo creo que no, yo creo que son dos cosas distintas. Además, pues no sabemos ni cuáles son las preguntas, ni cómo son y dónde va encaminada, si tiene que ver solamente con la laboral o si siguen pues haciendo políticas con los comités, si siguen constriñendo a los senadores como lo hicieron con la senadora Nadia Ablel, un hecho cobarde que rechazamos ostensiblemente en su casa de noche con su hijo de 3 años, con invitados allí, pues ponerse a gritar. Y no es cierto que sea el pueblo el que está ahí en esa marcha, estaba porque ya... Pero esto es la tapa. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque ya ni tapas tenemos. O sea que no era cierto que pagar los recargos al 100%, volver la noche desde las 6 de la tarde, ¿acabaría con las empresas? ¿Ya no es cierto? ¿O es que porque la reforma era presentada por Gustavo Petro y no le conviene que salgan bien las cosas y que el pueblo se beneficie por fin de una vez de alguna decisión del gobierno? Que una decisión por fin sea tomada teniendo en cuenta el pueblo y no los oligarcas, como dicen. Entonces ya no. Vamos a ver. Y referente entonces a si se necesita o no se necesita la consulta popular, también lo veremos. Porque hablamos aquí
de un plan B y que se debe tener un plan B. Pero David Racero reaccionó a esas palabras y dice: crónica de una trampa anunciada. La banda confiesa que se opusieron a la reforma laboral exclusivamente por oportunismo y mezquindad política. Y ahora que ven a la gente en las calles reclamándoles por su bellaquería, hacen el teatro de ofrecer unas migajas para frenar el clamor popular de cambio. Vamos a ver si son capaces de sabotear la voluntad popular, así como han saboteado al gobierno. Con nosotros la cosa es diferente. Les ofrecieron un acuerdo nacional y respondieron con trampa. Les propusimos reformas estructurales y quieren responder con limosnas. Pues el pueblo se ratifica. Nos vemos en las calles, Efraín Cepeda. Bueno. Hablamos del plan B. Y precisamente ayer, en una rueda de prensa que concedió Armando Benedetti y el ministro Antonio Sanguino sobre ese lanzamiento de la página web, del link, ahora vamos a hablar de eso para que la gente participe, para que el pueblo participe y haga valer su opinión sobre los derechos de las y los trabajadores en Colombia. Es una página donde todos vamos a poder aportar qué preguntas quisiéramos incluir en esa consulta popular, pero ese es temita más adelante. Eso lo tocaremos ahora. Entonces, en esa rueda de prensa le preguntan a Benedetti: oiga, ¿y si el Senado dice, o el Congreso dice que no a la consulta popular, que el caso de que el Congreso niegue la consulta popular? Pues Benedetti les dio su respuesta. El plan B es 2026, que le meteríamos una palera, ¿no? Les meteríamos la palera en 2026. Benedetti, ahí está. Tome su respuesta. Pues muy bien, ese era otro punto que quería traer también acá en la intro, que nos va dando como claridad, ¿no? Les meteríamos su palera. Me encantó esa respuesta. Bueno, más imágenes. Todavía estamos en la intro. No hemos comenzado porque tenemos varios temas para tratar el día de hoy. Pero entonces venimos de imágenes, bueno, desagradables, ¿no? Bueno, cada uno tomará las imágenes como desagradables o agradables. Por lo menos a mí la declaración del testigo de ayer, alias Víctor, a mí me pareció muy buena. Muy buena. Entonces, bueno, sigamos entonces por ese lado bueno. Por ese lado en que vamos comenzando este video. Dice Gustavo Petro a través de su cuenta de X: este es el hospital de segundo nivel móvil, ya funcionando plenamente en Nazaret, en La Guajira, en la Alta Guajira. Vimos cómo fue el traslado, la caravana que se hizo en torno a este hospital y ya vemos que está funcionando, como decimos, en Nazaret, en La Guajira. Eso está en el extremo norte de Colombia, a donde la salud nunca llegaba. Este es el nuevo modelo de salud construido alrededor de los derechos de los pacientes y no de las mercancías y ganancias. Y tratan de minimizarlo diciendo: pero eso es una carpa. Así son. Vean las imágenes que vemos. Vean. En Nazaret, en el departamento de La Guajira, donde nunca había llegado el Estado. Y repito, lo minimizan diciendo que es una carpa. Esto es algo móvil, pero va a tener una estructura física como debe ser. Recordamos también, yo aquí chicaneo, como se dice, de los otros dos hospitales también que están y que los vi yo personalmente. El hospital en Manaure, a ustedes les mostré el video. Un hospital, un traslado que estaban haciendo de un pequeño hospital, lo estaban haciendo un hospital grande, pudimos verlo con nuestros propios ojos, incluso por ahí, estando allá en Manaure, nos pasó un carrotanque de la UNGRD, que yo salí corriendo detrás del carrotanque para hacerle la toma. Estuvimos en Manaure, vimos ese hospital y luego después vimos el hospital indígena, también que se está realizando en La Guajira, también fuimos y pudimos entrar. Ustedes podrán ver los videos, eso fue en enero,
podrán ver los videos en nuestra gira que hicimos por todo Colombia, pues llegamos hasta ese hospital. Entonces son 2 más que se están construyendo en el gobierno del cambio. Ese hospital, el indígena, está en Mayapo, en esa zona que ahora también pues vi bastante concurrida de gente, sobre todo a la zona de la playa, pues el hospital está en el área urbana, podemos decirlo, aunque está apartadito, en el área urbana de Mayapo, allá en La Guajira. Entonces, excelentes esas imágenes, excelente esas noticias que a mí de verdad me encanta que se den las cosas y esas cosas, como siempre, pues esos medios no salen. Soluciones para La Guajira, que hay muchas necesidades en este departamento, hermoso departamento. Un saludazo a toda la gente en La Guajira, la verdad que muy lindo. Es que Colombia es una maravilla. Bueno, y ayer Consejo de Ministros, terminamos la audiencia y Consejo de Ministros, excelente. Y uno de los momentos de ese Consejo de Ministros es esa peinada que le pega a Gustavo Petro, dice aquí Michael Cajamarca. Esta sí es una monumental peinada que el presidente Gustavo Petro le pega a los amigos del alcalducho Carlos Fernando Galán, como Enrique Peñalosa, que con su visión tonta se tiraron a Bogotá, dejándola sin agua y moribunda. Porque una ciudad sin agua es una ciudad que va a morir. Qué tristeza la situación de Bogotá. Increíble. Mi ciudad, yo nací en Bogotá, pero después pues me fui para Bucaramanga, pero mi ciudad natal es Bogotá. Pues escuchemos la peinada de Gustavo Petro. Que si la selva se quema, pues los embalses todos tendrían menos agua. Y si esto se sigue urbanizando en la sabana de Bogotá al estilo mayamiense, visión de Peñalosa, tonta, entonces simplemente la ciudad de Bogotá va a morir, ya está muriendo. Una ciudad sin agua es una ciudad moribunda. Y sea que aplaudan mucho el proyecto de Peñalosa, nuestra oligarquía colombiana se tiró a Bogotá. Y nosotros debemos corregir eso. Eso es lo que esperamos, que alguien salve la patria porque se tiraron a Bogotá. ¿Cómo es eso que Bogotá está muriendo? Y es verdad, la capital, con ese metro adefesio, con esa inseguridad, racionamientos, basuras por todo lado, la capital de mi hermosa Colombia. No sé si al final salga adelante esa revocatoria, pero qué triste de verdad. Bogotá, porque Bogotá es una ciudad mágica. Bogotá tiene una magia que no tiene ninguna ciudad del mundo, pero mire hasta el punto que la están llevando. Increíble. ¡Salve usted la patria, Gustavo Petro, por Bogotá! Bueno, turno ahora entonces para lo que vieron en la miniatura y todos los temas que tenemos aquí preparado para ustedes. Comenzamos con esa noticia que se dio el día de ayer, que no nos sorprende. Uno más de esos partidos de cambio radical, que como dice la senadora Pizarro, que si se construye una cárcel para corruptos, esta gente ya la tuviera llena. Y siguen con personería. Su candidato, que por ahí lo vimos, su líder, lo vimos por ahí en una reunión con 3, 4 gatos. Pero esos son los que pretenden dizque salvar al país y que por ahí están diciéndole a Gustavo Petro, que por ahí también vi que el Consejo de Estado había notificado a Gustavo Petro por no haberse retractado. ¿Retractado de qué? ¿Retractado de qué? Entonces, así solo tiene que retractarse porque lo que dijo de Vargas Lleras tiene que retractarse. ¿Retractarse de qué? Vamos a ver también qué ocurre con eso. Estoy pendiente de los posts de Gustavo Petro. Pero vimos ayer entonces esa noticia, que no fue la única, porque también por otro lado vimos que lo mismo de siempre, condenaron a 6 años al expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, por el cartel de la toga. 6 años, expresidente de la Corte Suprema, dice Wilson Arias, lo mismo de siempre, cartel de la hemofilia, salud más políticos aliados con el cartel de la toga, jueces y magistrados. Se necesitan y se eligen, se necesitan llaves, se necesitan llaves, candados, no sé por qué dice ahí un candado, bueno, se necesitan llaves y se eligen. Condenan a 6 años al expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, por el cartel de la toga. ¡Qué bellezas! Pero ¿qué fue lo que pasó? También entonces con esa
la condena contra el senador Antonio Guerra y la orden de captura. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente la condena impuesta al excongresista Antonio del Cristo Guerra de la Espriella por las gestiones ilegales que desplegó para favorecer a la multinacional Odebrecht con la aprobación y suscripción del contrato de estabilidad jurídica. El ex senador fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y fue absuelto por cohecho propio. El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la apelación que interpuso la defensa del condenado. Al resolver ese recurso, la Sala mantuvo la condena por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, de servidor público, lo absolvió de concierto para delinquir y le fijó una pena de 11 años y 5 meses de prisión. El ex senador tendrá que cumplir su condena privado de la libertad, por lo que la Sala ofició a las autoridades a hacer efectiva su captura. En la sentencia, la Sala nota que la multinacional se había interesado en el contrato de estabilidad jurídica que da garantías tributarias a las empresas, a punto que dispuso considerables sumas de dinero para obtenerlo y acudió al ex senador Otto Nicolás Bula Bula para que influyera en servidores públicos con el fin de conseguir su apoyo a cambio de pagos. Para lograr su objetivo, el ex senador Bernardo Elías Vidal habría actuado como articulador para sobornar a los legisladores. A partir de esta situación, Guerra de la Espriella adelantó gestiones ilegales para lograr que Odebrecht consiguiera su objetivo. Según la sentencia, está probado que el condenado, aprovechando su cargo como congresista, recibió dinero a cambio de la intervención en el contrato de estabilidad jurídica y así se reflejó en el incremento injustificado de su patrimonio. La Sala le impuso una multa de 1.175 millones de pesos, una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 10 años y 5 meses. Pues aquí lo vemos, nadita, ¿no? Nadita. Esos son. Entonces aquí viene Gonzalo Guillén y es lo que le da el título al video. Porque, listo, cogieron a este, pero los peces gordos, ¿cierto? Entonces dice Gonzalo Guillén, faltan Sarmiento Angulo e hijo, al que llaman Junior, Martínez Neira, Matarife y Uribito, los peces gordos. Y esos peces gordos que faltan quieren ser presidentes, ¿no? Otro de los buenos muchachos de Uribe, condenado por gravísimos delitos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito en favor de la multinacional Odebrecht. Podría montar una cárcel propia y la llenarían. Y lo peor de todo es que en ese mecanismo de corrupción que tanto se ha denunciado, obviamente el cartel de la toga continúa inmerso en ese mecanismo que está implementado en Colombia. Por eso también la reforma a la justicia es necesaria en Colombia. ¿Necesaria? Más que necesaria. Pasando a otro tema, también, que ayer estábamos muy atentos, y era la reacción de Gustavo Petro a la columna de Daniel Coronel. No pudimos hacer el video ayer por el tema de la transmisión, estuvimos prácticamente como 10 horas, pues, todo lo que dura la jornada de mañana, y ayer pues hicimos la doble transmisión, jornada de mañana y jornada tarde. Pero yo sí estaba pendiente y sabía que Gustavo Petro iba a reaccionar a esa columna de Coronel. Pues reaccionó, y reaccionó no tomando la columna de Coronel, sino tomando el colombiano, pero tiene que ver con esto, porque es que después de la columna, obviamente todos esos medios empezaron a amplificar toda la disque denuncia que estaba haciendo Coronel. Y aún así siguen cayendo cuentas progresistas disque pidiendo la renuncia del ministro. Lo leí. No aprendemos. Y más, viniendo de la banda de Daniel Coronel. Entonces, el colombiano, ¿qué fue lo que publicó? El proyecto para llevar un buque hospital al Amazonas quedó en el centro de una polémica por presuntas presiones indebidas por parte de Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud. El jefe de cartera la defendió. Ayer vimos el video, escuchamos, leímos incluso la columna de Coronel. Escuchamos los audios que publicaron en esa columna
Y nosotros lo que dijimos, para nosotros lo que vemos ahí era una persona que está cansada de esa burocracia, que las cosas no funcionan y que siempre encuentra obstáculos, lo que viene denunciando Gustavo Petro desde hace mucho tiempo. Esa fue nuestra opinión y dijimos aquí, esperamos el comunicado del ministro de Defensa, lo envió, le respondió a Coronel y rechazó contundentemente esa columna y ese ataque. Premeditado, porque fue una otra vez esa estrategia que siempre montan, ¿no? Y por el otro lado, subiendo a Fajardo, que por ahí también traemos alguito de Fajardo. Por eso también lo ven por ahí en la miniatura. Entonces, la respuesta de Gustavo Petro a las presuntas presiones de la esposa del ministro, la señora Beatriz Gómez Consuegra, la esposa del ministro de Salud. La presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riberas de los ríos amazónicos sin atención médica. La función principal de ese hospital móvil, de ese hospital fluvial, de ese barco hospital, que es hecho en Colombia, que también tenemos que destacar eso. Entonces, quienes no firman contrato para que la Armada entregue el buque hospital que hizo, buque hospital, no barco hospital, sino buque hospital que hizo, son indolentes con el derecho a la salud de las poblaciones marginadas. El buque lo hizo completamente la Armada colombiana, entidad pública. Y quien firma el contrato es otra entidad pública. No hay intereses privados aquí, sino pura indolencia con la población de la Amazonía. La esposa del ministro de Salud no entró a trabajar en la superintendencia en este gobierno, sino en el gobierno anterior. El detalle que le faltó nombrar a Daniel Coronel en su columna. No entró a trabajar en la superintendencia en este gobierno, entró en el gobierno anterior. Y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones. Otro detalle que olvida Coronel en su columna y que debió poner en contexto a los lectores era ese. Aparte de que ella ya estaba, la señora Beatriz Consuegra ya estaba en la superintendencia de salud, lo dice Gustavo Petro Salud, en el gobierno anterior. Eso le faltó colocar el contexto a la columna. Obviamente no lo van a hacer, obviamente, porque son malintencionados, porque ya sabemos cómo es el juego y la estrategia de esa gente. Y siguen replicándolo, siguen retuiteándolo, siguen dándole entrevistas y bueno, y después les meten la puñalada trapera. Pero también parece que como que no aprenden, definitivamente. Y otro pequeño detallito que le faltó a Coronel en su columna fue decir, aparte que la señora ya estaba en la Supersalud, decir que cuando le hicieron el ofrecimiento al ministro Jaramillo, él mismo fue a Función Pública, explicó su caso y preguntó, oiga, Función Pública, mi esposa está aquí, ¿qué? ¿Hay alguna inhabilidad por eso? Función Pública le dijo que no había problema. Ese otro pequeño detalle le faltó a Coronel en su ataque a través de esa columna. Sabemos, Coronel, cómo se mueve. Sabemos qué es lo que protege Coronel. Sabemos cuáles son las intenciones de Coronel y de esa banda que están en ese portal Cambio. Y repito, y unos por ahí dizque pidiendo la renuncia del ministro y la renuncia de la señora Consuegra. Otra respuesta de Gustavo Petro. A Blue Radio. La señora Lina Baracaldo, ex interventora del Hospital San Rafael de Leticia, asegura que la removieron de su cargo por resistirse a firmar un contrato de 55.000 millones presionado por Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud. Eso lo publica otro pasquín, Blue. Y sale Gustavo Petro, porque esa es la otra que están diciendo, ¿no? Esa es la otra noticia, que la señora Baracaldo, eso salió diciendo, no, pues, que la sacaron. ¿Cuál es la respuesta de Gustavo Petro? Esto no es cierto, no es cierto. Toda la selva amazónica, dado que sus vías son los ríos, necesita un buque hospital que ya está hecho por la Armada y no lo han querido firmar. Los pacientes de la Amazonía no dan espera. Una pequeña desmentida, pues. Entonces, lo que nos interesa es que ese buque ya empiece a navegar, a llegar a esos lugares,
que se vea, por fin, que sí se puede hacer las cosas, a pesar de los obstáculos. O sea, que Gustavo Petro, pues a meter mano en esto, porque queremos ver ese buque, así como vimos ayer un crucero en el río Magdalena y la gente en la noche, espectacular. Una imagen hermosísima que vi ayer. Tuve el placer, y yo sigo chicaneando en mi viaje, tuve el placer obviamente de ver el río Magdalena allá en La Dorada, en Honda, toda esa zona de Caldas y del Tolima y del centro del país. Hermoso, hermoso como siempre. Pues eso era otra de las cosas que queríamos estar pendientes, y por acá tenemos una publicación de la Superintendencia Nacional de Salud, que aseguró en un comunicado que la remoción de la interventora del Hospital San Rafael de Leticia, Lina Baracaldo, fue por incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la entidad. En relación con los hechos denunciados por un medio de comunicación, la Superintendencia Nacional de Salud se permite informar a la opinión pública lo siguiente. Primero, reiterar la autonomía e independencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Aclarar que esta superintendencia procedió conforme a la normativa vigente y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la resolución 2599 del 2016 para la remoción de la agente interventora de la AS Hospital San Rafael, decisión que fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la AS San Rafael de Leticia. La Superintendencia reafirma su compromiso con los procesos y las normas establecidas dentro de la institucionalidad para el ejercicio de sus funciones, supervisando que los recursos de la salud sean administrados correctamente y garantizando la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos, comunicado de la Supersalud respecto al tema de Lina Baracaldo. Entonces ahí queda clarito lo que dice la Supersalud: incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la entidad. Queremos ver ese buque hospital hecho en Colombia por la Armada colombiana, queremos verlo navegando por ese Amazonas y llegando a donde tiene que llegar, a las zonas más apartadas, que seguramente por allá nunca tampoco ha llegado el Estado, como al hospital allá en Nazaret, en la otra punta de nuestro país, en La Guajira. Y recordemos que no solo son los barcos, porque también hay unas lanchas que vimos que se están construyendo también para llevar esos equipos médicos a los lugares más apartados. Por lo menos en la Amazonía no hay carretera, son ríos, y para llegar se necesitan estas lanchas. Entonces, pues, estaremos muy atentos y que seguro que esto va a llegar a buen término. Y lo más importante, como siempre lo decimos, es que la gente se beneficie y la gente en realidad en esas zonas apartadas del país, pues, noten el cambio que se está dando en Colombia. Bueno, seguimos avanzando. Hoy tenemos la audiencia también, estaremos atentos para hacer la retransmisión. Entonces, pues, avanzamos en este contenido para que pues tengan tiempito de ver el video y después de ver la audiencia, el juicio oral en contra de Álvaro Uribe, que hoy también va a continuar. Bueno, porque hoy es el contrainterrogatorio de alias Víctor, el testigo que vimos el día de ayer. Entonces, avanzamos. Y otra de las noticias que se dieron ayer mientras estábamos en la retransmisión y mientras estábamos pues en el tema del juicio de Álvaro Uribe fue el lanzamiento de esa plataforma para que la ciudadanía participe en la creación de las preguntas que se quieren hacer para esa consulta popular. Entonces vimos a Benedetti, vimos al ministro Antonio Sanguino. El gobierno nacional avanza en su propuesta de realizar una consulta popular sobre la reforma laboral, una de las apuestas claves del presidente Gustavo Petro para transformar el modelo laboral en Colombia. Esa debería ser la palabra, la palabra, en vez de reforma, la transformación del modelo laboral en Colombia. Suena mucho mejor que reforma. Para ello lanzó una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía postular sus preguntas hasta el 19 o 20 de abril. ¡Ojo! Fecha límite para enviar las propuestas al Senado de la República. Ojo, entonces, fecha límite 19-20 de abril. Estamos a 10 días, 11 días de que esa fecha límite llegue.
Armando Benedetti explicó que la consulta se centrará exclusivamente en los temas laborales. Descartó que se incluya la reducción del salario de los congresistas, como había sido sugerido por algunos senadores. Eso está descartado, solamente reforma laboral, afirmó en una entrevista con la Radio Nacional. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que aunque podrían llegar miles de propuestas, que seguramente al agruparlas por derechos colectivos laborales no superarán las 15. Afirmó que estas serán revisadas por expertos antes de ser enviadas al Senado y que deberán ser claras, concisas y técnicamente sólidas. Añadió que el presidente tendrá la última palabra en su formulación, ya que será él quien las presente oficialmente al Congreso. Entonces vea estos daticos, ¿no? La fecha que se da acá, las preguntas no pueden llegar, 19 o 20 de abril es la fecha límite para enviar esas propuestas al Senado de la República, y acá abajo tenemos otra que dice que el presidente es el que entrega y presenta oficialmente esas preguntas ante el Congreso. Pero entonces vámonos a la plataforma. Voy a hacer a este lado porque si ustedes ven ahí, esta es la página web, el link que voy a publicar en la descripción del video los redirecciona a esta página web. En el teléfono también funciona igual. Pero ustedes ven ahí al lado que dice clic aquí, participa en el siguiente formulario. Cuando le da clic ahí, te redirecciona a esta parte. Pregunta, formulario para la consulta popular sobre la reforma laboral, datos generales del ciudadano, apellidos, nombres, cédula, identidad de género, ciudadano colombiano, reside fuera de Colombia. Exacto, continúa, siguiente, y ahí ustedes pueden formular la pregunta que quieren, que desean que sea incluida en esa consulta popular. Pero volvemos a la página web donde encontramos información. Entonces, 2 pasos. Entramos a la página web y después entramos al formulario que ven ustedes ahí. ¿Qué es la consulta popular? La consulta es una iniciativa propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, presentada a mediados del mes de marzo con el fin de que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral en Colombia. Varias de las reformas propuestas han enfrentado miles de obstáculos en el Congreso de la República, lo que motivó al Congreso Nacional a buscar un mecanismo de participación ciudadana que permita avanzar en la construcción de un país con mayor equidad y garantías sociales. Eso todos lo tenemos entonces claro. ¿Cuáles son los detalles de la reforma? Reducción de la precarización laboral, fortalecimiento de la seguridad social, regulación de la tercerización y protección de los trabajadores informales. ¿Cómo participar? La consulta se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Pronto se anunciará la fecha y los puntos de votación. Pueden participar todos los ciudadanos colombianos mayores de edad inscritos en el censo electoral. Mecanismo, imagino que se abrirán inscripciones para los nuevos votantes, ¿no? Para las personas que quieran inscribirse, me imagino. Bueno, todo eso estaremos atentos a toda esa información. Mecanismos, se establecerán los mecanismos presenciales y digitales para facilitar la participación de toda la población. Hay una pregunta. ¿Es obligatorio? No. ¿Qué impacto tendrá el resultado de la consulta? Orientarán las decisiones del gobierno y marcarán la dirección de las reformas propuestas. Esta pregunta, ¿qué nos interesa a los que estamos fuera del país? ¿Puedo votar si vivo en el exterior? Sí, sí y sí. Se establecerán mecanismos para que los colombianos en el exterior también puedan participar. Me imagino también que se abrirán los consulados, no sé si esta vez también estaré atento a esa información. Aquí en España, digamos, o hablo aquí en Málaga, pero también tengo conocimiento de que en España se presentó, hay un bus móvil, un autobús, como le dicen aquí en España, un bus móvil que llega a diferentes puntos de España, del consulado, donde se pueden hacer las inscripciones de la cédula, incluso se pueden hacer trámites consulares, hasta la expedición de pasaportes, en fin. Estaremos atentos si esta vez, obviamente, en el gobierno del cambio, por supuesto, me imagino que sí, que el bus hará sus recorridos para que la gente que está fuera de Colombia pueda inscribir su cédula. Y de paso, pues si necesitan hacer algún papeleo, alguna diligencia, pues lo puedan hacer, alguna diligencia consular. Entonces, estaré muy atento a esa disposición por parte del consulado de la embajada colombiana. Aquí, hablo de aquí en España, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en España, si es así, pues he ido hasta donde ha llegado el bus y he tomado fotos y video al lado del bus. Entonces, esas son las
preguntas, los invito a que visiten la página web, nos informemos todo lo que tiene que ver con la consulta popular y pues obviamente enviemos nuestras preguntas. Como lo dijo Benedetti, tiene que ser sobre la reforma laboral. Porque, por ejemplo, aquí tengo a la senadora Esmeralda Hernández que decía sobre el tema de la rebaja de salario a los congresistas. Eso no se puede incluir. La prohibición del fracking, pues tampoco se puede incluir. Y la prohibición del glifosato tampoco se puede incluir. Eso ya serían otros temas. Eso ya serían otros temas, como escuchamos el comunicado y escuchamos lo que dice Armando Benedetti, solamente enfocada a la consulta popular. Entonces, quedan advertidos, quedamos atentos también, que todos tengamos una participación, que esa página web pues se colapse de tantas y tantas preguntas que queremos hacer, que queremos que se incluyan en esa consulta popular, pero como ya lo dijimos, solamente con el tema de la reforma laboral. La reforma, la transformación de la ley de empleo en Colombia. Bueno, entonces esa noticia también ocurrió el día de ayer y también avanzando en este video, otra noticia y otra gran noticia que ocurrió el día de ayer. Yo traté de plasmarla en medio de la audiencia, del juicio, en esos banners que pongo a veces de noticias, pues esta noticia que saltó también ayer. Y es el anuncio de la candidatura de Laura Gil a la Secretaría Adjunta de la OEA. Gustavo Petro espera el apoyo de la comunidad latinoamericana y del Caribe. Laura Gil ha posteado: hoy me presento como candidata a la Secretaría General Adjunta de la OEA ante el Consejo Permanente. Agradezco al presidente Gustavo Petro y a la canciller Laura Sarabia por la confianza. Adelantaré la campaña como he representado a Colombia, con dedicación, ética y compromiso. Muchísimas gracias, presidente. Entonces, permítame reiterar el mensaje de necesidad de ir de la mano, trabajando juntos, para que la OEA siga siendo el faro de la región. Y estoy segura de que la OEA puede ser el escenario fundamental para abordar todos los desafíos, presentes y futuros. En los asuntos relativos a los pilares, pero que es clave que logremos hacerlo funcionar como un engranaje aceitado, articulado, que no puede seguir funcionando en silos aislados. Reitero mi compromiso con los Estados miembros y la Secretaría General de avanzar en forma coordinada, manteniendo el equilibrio de los pilares. Y aprovecho para enfatizar que esto solo será posible si garantizamos una plataforma sólida, una institucionalidad fortalecida, una capacidad de diálogo y de trabajo común que apoye todos nuestros proyectos. Les quiero decir lo que traigo para ofrecer. Tengo la preparación y más que nada tengo la curiosidad de seguir aprendiendo. Tengo la experiencia de gestión. Sé que aquí lo fundamental es ofrecerle al secretario general una organización que funcione para que él se pueda dedicar a lo suyo. Tengo las habilidades de escucha atenta, de diálogo permanente y de negociación de acuerdos para conseguir consensos. Tengo las sensibilidades sobre los temas que más nos duelen en esta región. Tengo la disciplina de ser una buena segunda, porque para contestar aquí la respuesta de Ecuador, le quiero decir que durante mucho tiempo trabajé como asesora de ministros en mi país y sé que uno necesita disciplina para ayudar a que la autoridad política alcance sus metas. Y tengo la capacidad también para pensar fuera de la caja y ofrecer mis ideas a ustedes y al secretario general. Tengo claro lo que hace la Secretaría General Adjunta. Y sobre todo, tengo la energía para estar al lado de ustedes, para recibirlos, para estar siempre ahí. Y debo decirles que no me rindo fácilmente.
Cualquiera decisión sea la que tomen los países, hemos avanzado. Aquí hay 2 mujeres y eso nos debe honrar. Entonces, les quiero decir que encontrarán en circulación mi propuesta para una Secretaría General Adjunta, coordinación, alianzas y diálogo para una OEA eficiente, eficaz, transparente de todos y para todos, que se alinea con los objetivos del secretario general y, por supuesto, está sujeta al examen y el aval de todos ustedes. Se las dejaremos, si no lo hemos hecho yo, para que las puedan analizar con mayor detalle, y quedo abierta siempre a preguntas, comentarios. Será un gusto discutir en profundidad inquietudes, observaciones, propuestas. Estoy aquí porque me gusta el trabajo. Sé que esto no será una tarea fácil. Sé que estamos en un momento histórico para la OEA. Y sé que cuando los momentos llegan, uno tiene que saber levantarse, remangarse las mangas y medirse a lo que toque hacer. Eso lo haré. Muchas gracias. Bueno, pues eran las palabras de Laura Gil. Entonces queda la invitación, ¿no?, de Gustavo Petro a todos los presidentes de Latinoamérica, pues a que apoyen el apoyo de la comunidad latinoamericana y del Caribe a la candidatura de Laura Gil. Esperamos entonces pues que así sea y que Laura Gil sea la nueva secretaria adjunta de la OEA. Muy buena noticia, y una mujer pues por supuesto bastante preparada. Bueno, vamos llegando a las ñapitas, pero antes de llegar a las ñapitas, peguémonos un frenazo aquí. Es que me voy a poner otra vez las gafas, que todavía no estoy acostumbrado, de verdad, todavía me va. Alejo Toro publica lo siguiente, ya les dije, cambiamos de tema. Las odas, lo dije anteriormente, íbamos a hablar de Fajardo y por eso por ahí está en la miniatura. Las odas que el profe Fajardo le dedicaba al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. ¿Dónde queda el centro? Sí, señor, bien pueda, al fondo, a la derecha. Hacia allá queda el centro, hace rato. Y miren esta perlita. Centro Democrático, lo publica el gobernador Uribe por Sergio Fajardo. Pues vamos a ver qué decía este. 3 años atrás escribí el artículo Uribe el hombre, en el cual di una serie de razones que me permitían concluir que la persona indicada para ser gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez. Pues esta semana releí dicho artículo y decidí escribir sobre el gobernador Uribe. Empecé a pensar sobre el tema y una palabra empezó a mortificarme: objetividad. La conclusión fue rápida: la objetividad no existe, así de simple. Somos individuos y esta condición nos marca en relación con el mundo. No existe el terreno privilegiado e ideal de la razón y verdades únicas. Pero no todo está perdido. Hay una palabra más profunda que alivia las mortificaciones: honestidad. Entendida esta como la conciencia entre los principios que nos inspiran y la forma como actuamos. La honestidad, por definición, está sujeta al escrutinio público. Y en ese sentido, el primer calificativo de la gestión del gobernador Uribe es ese: honesta. Es posible examinar el terreno recorrido durante el transcurso de los últimos 3 años, contrastar la propuesta inicial, su evolución con el tiempo, hasta llegar a la situación actual. Con seguridad surgirán todo tipo de reacciones y opiniones, pero muy pocos acusarán indiferencia. Es una gestión abierta, ahí está. En un país en el cual los partidos dejaron de existir como puntos de encuentro de ciudadanos que comparten ideales para convertirlos en acciones políticas de transformación de la sociedad, la experiencia vivida en Antioquia en estos 3 años es un aporte importante en la búsqueda de nuevos caminos para nuestro desarrollo.
La concepción de Estado comunitario que impulsó el gobernador es un avance significativo que supera las disquisiciones teóricas tan fáciles de escribir en un papel y plasma sus propuestas en acciones concretas del gobierno. Por supuesto, apenas se dieron unos primeros pasos y 3 años no son suficientes para medir el impacto real de transformaciones que se iniciaron. Dejo para el final el punto más polémico, las famosas convivir. No me cabe duda que el gobernador Uribe cree que el camino para conseguir la paz comienza con la negociación entre los sectores del conflicto y entiendo que mientras las condiciones políticas para llegar a la negociación se dan, el gobernante no puede ser espectador pasivo ante la confrontación, pero el ejercicio firme de la autoridad tiene múltiples interpretaciones y la colaboración entre ciudadanía y autoridades se puede buscar por medios. Uy, no, yo no voy a seguir leyendo esto, de verdad. Mire esto. El gobernador Uribe es uno de los pocos líderes que tiene el país y ahora asume unas nuevas responsabilidades. La verdadera envergadura de los líderes se mide con su capacidad de aprender sobre la marcha. No, bueno, fuera. Ahí está el articulito de Fajardo, el gobernador Uribe, por Sergio Fajardo, escrito para El Colombiano y publicado por el Centro Democrático. Columna del 14 de diciembre del 97. Y es que dirán, uy, pero es que eso fue hace muchos años. Pero si es que no lo vimos abrazado con Rodolfo, no lo vimos hace poco reuniéndose con Uribe. Y ojo con Fajardo, yo lo vengo diciendo y no es porque, ay, no, pilas. Ese es el caballo de Troya, pues, del uribismo. Pilas con Fajardo, pilas con Claudia López, que también lo advirtió Gustavo Petro. Y todos también estamos advertidos de esto. A propósito, ¿cómo vamos con el partido único, la creación de ese partido único, todas estas cosas que tenemos? ¿Cómo vamos con eso, Ala? ¿Cómo vamos con este tema? Me imagino que todo esto está avanzando, ¿no? Avanzando y por supuesto, pues los líderes progresistas en esto son los que deben ponerse manos a la obra también, porque, bueno, ellos y la colaboración de todos, ¿no? Porque eso también se nos está llegando el tiempo y queremos tomar la mejor decisión, bien recapacitada, que veamos las propuestas, cómo se van a manejar en diferentes temas, en fin, algo muy profundo tenemos que elegir este año y ese es uno, el partido único. Bueno. Llegamos así entonces a las ñapitas, ya vamos aproximándonos a la hora aproximándonos, todavía queda tiempo. Ustedes estarán la mayoría por allá en Colombia, de pronto empezando el día. Acá en Europa ya vamos a la hora del almuercito y vamos entonces llegando al final, a las ñapitas de este video. Las ñapitas, el contenido de más, el vendaje, el bonus track y comenzamos con Benedetti. Vamos con Benedetti. Tuvimos una semana llena de diálogos y concertación de diferentes movilizaciones sociales en el Ministerio de Interior. Paro minero del noreste antioqueño con mineros informales y artesanales del territorio. La movilización indígena del suroccidente colombiano de Nariño, Putumayo y Cauca que se tomó la Plaza de Bolívar y ya regresaron a sus regiones. Paro de Puerto Gaitán Meta con la comunidad indígena Sicuani de la asociación Aso Unuma. Paro de comunidades campesinas del municipio de Santa Lucía con respecto al canal del dique en el Atlántico. Paro en la zona de Ricaute, Tumaco, con la organización indígena Camaguari, Pueblo Agua, vía Pasto Tumaco en Nariño. El diálogo es el camino para llegar a los acuerdos que Colombia necesita. Eso lo publicó Armando Benedetti. Vea pues, vea cómo salió adelante el Ministerio del Interior en estos temas importantes también. Importante que los indígenas del suroccidente colombiano, algo que también nos tenía en vilo, pues que también regresaron a sus territorios, en fin, a sus regiones. Muy bien, muy bien. Más ñapitas, siguen apareciendo más y más pruebas contra Álvaro Uribe. Este es el momento en que se muestra en la audiencia la agenda donde el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, anotaba los giros que le hacía el abogánster Diego Cadena a través de Rodrigo Echeverry. Este fue otro de los momentos, veamos, recordemos de los momentos de ayer. A ver. Carlos Enrique, ¿reconoce la página que le hemos puesto de presente? Sí, eso está en la agenda mía, giros de cadena. Uribe Vélez dice ahí, Rodolfo Echeverry.
ese 737, bueno, eso es lo que yo escribí de lo que estaban en los otros giros. Ahí de 1.000.000, ese es el primero de 1.000.000. Sí, vamos de Y mire que no solo lo coloca, acá si se dan cuenta, giro de 1.000.000 y pone el pin. ¿Ah? Bueno, sigamos. encendiendo, doctora Luisa. Es de 300. Hay otro de 300 ahí, el tercero. El otro de 500. Hay otro de 1.000.000. Otro de 200. Es que eso era lo que yo, o sea, lo que yo pedía, ellos me daban. Por ejemplo, ese otro de 500 también. Hay uno de 200 y el último como de 500 ahí. Bueno, gracias. ¿De dónde sacaba usted esos datos para llenar su agenda, Carlos Enrique? Eso, todo lo que está allá donde dice cajero 11, uno de eso. Doctora, eso es de los recibitos, de los que dan de los giros, sino que mi mamá me traía esos giros. O sea, los recibos, pues. Y yo iba guardando eso. Entonces yo llegaba y yo iba anotando eso. Los iba anotando todos. Por ejemplo, ahí o sea, decía origen, Clínica del Occidente, Rodolfo Echeverry, la fecha del giro, todo eso, hasta la hora la colocaba yo ahí. Hasta ese pin cajero y la fecha. Gracias. Ahí está la relación de todos los giros que usted recibió de, como dice arriba, cadena. No, es que como lo estoy diciendo, doctora, esos son los que yo alcancé a escribir, porque la otra parte de que habían de giros, o sea, los que habían girado por cajero, esos se dañaron mucho allá en Valledupar. Y los otros que fueron personal. Gracias. Dígale, acaba de decir usted, los otros personal. Aclárele a la audiencia qué dineros o qué giro recibió personalmente. Pues al primo mío, a Ricardo Diosa, una fue de 10 millones. Otra aquí en la cárcel, una fueron de 16. Y otra en 16 millones. Y las otras fueron fueron como de 2 o de 5 millones. Una en el parque que fueron allá que Rodolfo se la entregó a mi sobrino. Mi sobrino le llevó esa plata a mi mamá. Ay. Eso hoy va a estar bueno, como dicen el contrainterrogatorio que se va a presentar en la audiencia del Matarife. Vamos llegando así al final de este video, entonces estamos atentos del juicio de Álvaro Uribe, pero pues tenemos acá, es que se me han cerrado dos ventanitas que tenía aquí abiertas también como parte del contenido, pero bueno, entonces vamos con esta. Vamos a noticias buenas. El agro colombiano sigue conquistando el mundo. Exportaciones crecieron un 18.7 en febrero. Nos vamos a artículo de Cuarto de Hora. El campo colombiano sigue dando señales de fortaleza y potencial, mientras las exportaciones totales del país registran una leve caída. El sector agropecuario continúa creciendo a doble dígito y se posiciona como motor de desarrollo económico sostenible. Las exportaciones agropecuarias de alimentos y bebidas se consolidan como protagonistas del comercio exterior colombiano, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En febrero de 2025, estas ventas alcanzaron los 1.143.7 millones de dólares, lo que representa un incremento del 18.7% frente al mismo mes del año anterior. En contraste, las exportaciones totales del país disminuyeron un 0.8 en febrero, debido principalmente a la caída del 17.5 en las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas. Este comportamiento revela un cambio en la estructura exportadora del país en la línea con la apuesta del gobierno nacional, menos dependiente del extractivismo y más enfocada en sectores sostenibles. El café, la palma y la soja son soya son las estrellas del agro colombiano. Es que acá en España también le dicen soja, Colombia le dicen soya, bueno, soya. Café, palma y soya son las estrellas del agro colombiano. Oiga, y esto me recuerda, ¿no? Y ya estamos viendo las imágenes
de esa explosión del campo. Verde y productos. Ayer vi unas imágenes hermosas, como ya está floreciendo el campo, toda esa tierra que se ha entregado, las cosechas ya está empezando a producirse, y esperamos entonces pues que todo esto también se vea en una reducción del bolsillo del colombiano, porque en muchas partes, hablo en Bogotá, en Santa Marta sobre todo, que fui a comprar fruta y esto, se nota, ves tú que hay bajas a nivel nacional, depende, bueno, también depende de la ciudad y todo este tema, pero muchas veces lo que me di cuenta era que se veían las bajas a nivel nacional, pero muchos fruers y muchos de estos sitios siguen vendiendo el producto a lo que se les da la gana. Entonces el consumidor no refleja esa reducción de precios que se está dando, en comparación, por ejemplo, si vas a Corabastos, obviamente, es que hay que saber mercar. En Colombia eso lo aprendí también, así como hacemos acá en España. En Colombia toca ir a un supermercado, a otro, toca ir a la placita, toca ir al estanco, es que llaman allá en Colombia, el estanco en las plazas, donde, sí, los estancos, los graneros, que por ahí visité varios, incluso hasta el desodorante sale más barato por allá. Hay que saberla hacer, hay que saberla buscar. Pero muchos no bajan los precios. Entonces eso también es algo que se debe controlar, ¿no? Que se debe mirar, porque a veces veías tú una diferencia de precios abrumadoras. Está bien que el D1 y que el ARA y que el Olímpica, pues obviamente el éxito, la diferencia se nota, se ve bastante. Aunque hay unos productos que por ahí a mí no me gustaron de verdad. Me pasó una cosa con el yogur de una de esas tiendas y compré el yogur, entonces en vez de la bolsa, pues como eran bolsitas, pues lo serví en un vaso. Me tomé el yogur, no lavé el vaso en el momento, y cuando fui a lavar el vaso, ese yogur estaba pegado, pero pegado, me tocó dejar el vaso en remojo para que se ablandara el yogur. Entonces también hay que mirar controlar, no sé, eso no es como normal, ¿no? No me pareció nada normal, y dije yo, ¿y cómo será el yogurcito acá en el estómago? Si en un vaso vea cómo se puso, ¿cómo será en el estómago? No sé, pero eso no me pareció normal, y la diferencia tampoco era tan significativa. Así que también eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí le conté a una suscriptora que me encontré en Bogotá, ahí en la 57, el día anterior a devolverme para España, me la encontré y le comenté eso, y ¿cómo así con los yogures? Le dije, sí señora, eso me pasó con un yogur de una de esas tiendas. Bueno, entonces, excelente noticia. Y como les digo, vamos llegando al final de este contenido. Ya, señores, es que tenía como una caída acá del internet. Listo, traigo a lo más trinado, al querido Cristian, un abrazote, hermano. He tenido la oportunidad de dialogar con Cristian, una grandísima persona. Vamos a ver si podemos hacer algún programa juntos. Yo le dejé ahí puesta el balón sobre la mesa a Cristian, y le incluso hablé con él cuando me tomé la decisión de volver a España. Le dije, oiga, espere entonces que yo esté en España, y desde España, así sea con el cambio de hora, hacemos algo. Un abrazote al querido Cristian. Y me llamó mucho la atención de Cristian este post, y lo traigo hoy para las ñapas, porque dice lo más trinado: Noticias Caracol mirando de qué manera le echan la culpa a Petro sobre esto, ya que los pingüinos, las focas y ave no hicieron nada contra Trump. ¿Y por qué lo dice? Pues porque Trump impuso aranceles sobre 2 islas habitadas solo por aves, pingüinos y focas. Ay, Dios. Es por eso. Y hablando de Trump, por cierto, que ayer estaba leyendo por ahí y leí que hoy le daba de plazo a China para que le redujera ese 34% a los aranceles que le había impuesto el país asiático a los productos estadounidenses, que si no lo hacía, le ponía un 104%, ya va en 54%, entonces que si hoy tiene de fecha China, si no bajaba los aranceles, que le ponía el 104% a los productos de la China. Esa guerra comercial también impresionante. Y estaba viendo ahora, siempre me gusta verlo, del tema del euro. Se disparó otra vez, el dólar también está disparado. Y eso no es por Petro, eso es por todo este tema de los aranceles. Bueno, entonces, ¿qué más tengo? Vea esta, también ya ahora sí, cerramos. Dice la W, el presidente Gustavo Petro nunca habló en contra del gobierno de Estados Unidos. Eso son palabras del ministro de Defensa. Obvio que no, ya vimos y cada vez nos enteramos de más y más cosas de la señora secretaria de Seguridad, la señora Kristi Noem, ¿no? Tiene una fama de mentirosa a nivel mundial que no puede con ella.
Ayer me estuve investigando más y mirando el tema de la perrita, de la perra, como la había matado la propia perra de ella, y sí, fue cierto, se lo publica en un libro, en fin. Así que unos por allá, como siempre, ¿no? Dándole visibilidad a estas cosas, pues las respuestas no fueron así, la traducción obviamente malintencionada. A ningún colombiano se le ocurriría decirle a un alto funcionario de los Estados Unidos que es amigo de los carteles mafiosos, menos yo, que logré descubrir sus nexos con nombre propio con la política colombiana. De verdad, increíble. Bueno, ahora sí entonces llegamos al final de este contenido, esperamos que haya sido de su agrado. Me fue ahí un poco en las ñapas con el tema que se cayó el internet acá en un momento, pero bueno, ya hubo reconexión. Nos vemos en la próxima, nos vemos ahorita más tardecito en la retransmisión al juicio de Álvaro Uribe. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, miles y miles de bendiciones para todos y nos vemos entonces en la próxima. No se han suscrito al canal. Nos están viendo por primera vez, suscríbase al canal. Esta es Colombia con C. Aquí creemos y estamos convencidos que otra Colombia es posible. No es por botar pajaritos en el aire como por ahí a veces me escriben, por el hecho de que yo estoy fuera del país. No, señores, sé el potencial, y todos lo sabemos, el potencial que tiene nuestro país. Y eso de que uno esté fuera, pues también le sirve para comparar día tras día que Colombia es el mejor país del mundo y lo vamos a cambiar. Nos vemos en la próxima, ahorita en la audiencia, en el juicio de Álvaro Uribe. ¡Mua! ¡Chao!